Bueno, ¿se ve bien la pantalla? Ok. Bueno, para avanzar, digamos, en nuestras prácticas, lo que vamos a estar desarrollando el día de hoy es el control de posiciones de los cilindros. Entonces, si tenemos un cilindro de simple efecto y si queremos controlar la posición como una condición de avance, por ejemplo, si tenemos un pulsador neumático y lo que queremos es asegurar que para que avance el cilindro esté en su posición final posterior, perdón, anterior, para que esté en su posición normal. Entonces necesitamos agregarle un final de carrera, ¿verdad? Ok, este no es el que necesito. Entonces inicialmente, si no hay un elemento que controle la posición, al apretar el pulsador, el cilindro ya avanza desde un inicio. Entonces, el final de carrera, al menos para neumática, viene dado por una válvula 3.2 también, que puede ser normalmente cerrado o normalmente abierto. Si vamos acá a la parte izquierda, al panel de componentes, vamos a ver que acá hay varios tipos de finales de carrera, el cual también se puede configurar nomás. Acá sería la forma de activación, el que difiere con la válvula que utilizamos de pulsador, y el retorno con muelle. Al menos para lo que es la simulación, se supone que en la vida real este va a estar posicionado acá, ¿verdad? O sea, el cilindro va a apretar el pulsador para que así sepamos en qué posición está el cilindro. Pero para lo que es el simulador, y para que sea más legible el circuito, acá lo que vamos a ponerle es una etiqueta. Si ustedes hacen doble clic acá en el cilindro, van a ver que acá hay unas etiquetas de actuación. Entonces vamos a ponerle a 1 acá, que sea de 0 a 10 milímetros su zona de actuación. Y acá donde se ve eh, la válvula 3.2, acá donde indica el cursor, si hacemos doble clic, nos va a aparecer una opción de etiqueta. Entonces, al nombrar de la misma forma, va a hacer que actúe, ¿verdad? O sea, acá, y esto ponemos acá, eh, esta zona, digamos así, pintada dentro del simulador indica que no está, o sea, está activado la válvula 3.2, eh, que es nuestro final de carrera. Entonces, ¿cómo podemos hacer para que haya dos condiciones para que el cilindro avance? O sea, que se apriete este pulsador y que a la par esté acá el cilindro, sería poniendo en serie, ¿verdad? Ya trayendo acá.
Voy a quitar nomás la etiqueta para hacer primero el circuito. Bueno, primeramente este tiene que ir conectado a escape. Y lo que vamos a hacer es poner en serie estos dos componentes. Entonces, para que pase el flujo de aire, tiene que estar activado esta válvula y también tiene que estar activado esta segunda válvula. Ahí recién va a pasar aire, presión de aire para que el cilindro se desplace. Entonces, si hacemos la simulación, ah, vamos a ver que inicialmente, como el cilindro está en su posición inicial anterior, en su posición final anterior, este final de carrera, o sea, esta válvula va a estar activada. Vamos a ponerle nombre a las válvulas. Así, vamos a llamarle. Entonces, como el cilindro A está en su posición A1, eh, que es su posición final anterior, entonces va a estar activado el cilindro, perdón, la válvula F1. Y entonces cuando se apriete acá eh, la válvula de accionamiento, o sea, de control, va a avanzar el cilindro. ¿Qué está pasando acá? Es que cuando se aprieta, vamos a ver, uno de paso a paso, cuando se aprieta acá, hay línea de presión, entonces el cilindro va a avanzar. Una vez que avance y el vástago del cilindro supere los 20 milímetros que pusimos como zona de actuación de la válvula F1, este va a cambiar de estado haciendo que se corte el aire que llega a 1, ¿verdad? Entonces el 2 va a ir con el 3, ahí el aire que está acá en el cilindro va a escapar, ¿verdad? O sea, va a retroceder al toque, ¿verdad? Entonces, si hacemos una simulación de corrida, lo que hace es avanza y retrocede indefinidamente, ¿verdad? Es un método para solucionar y como tiene que ser, este sería un accionamiento directo, ¿verdad? Casi siempre el accionamiento directo tiene estas complicaciones, se usa más, digamos así, cuando no hay elementos de control. Lo que se debe hacer es agregar una tercera válvula, que sería eh, el que controle el cilindro, ¿verdad? Válvula, como uno de, eh, un cilindro de simple efecto, con un 3-2 ya no es suficiente, ¿verdad? Y la actuación tiene que ser neumática. El retorno por muelle. Todo esto vamos a desplazar acá un chiquitito. Y como había mencionado en la clase pasada,
toda esta parte que corresponde a lo que es mando se puede poner, digamos, hacia una presión más baja. Y lo que es de trabajo puro se puede poner a una presión más alta. Entonces, vamos a poner unas observaciones. Acá trabaja una presión 1 y este trabaja una presión 2. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Ahora, si hacemos la simulación, cuando se apriete este, va a avanzar el cilindro, pero va a retroceder instantáneamente de vuelta, ¿verdad? Va a ser casi la misma secuencia que solamente utilizando estos dos, porque la condición es que le llegue presión de aire acá para que esta válvula, le vamos a poner, que le vamos a poner V2, para que V2 cambie de estado es necesario que en su salida, en su entrada 12, tenga presión de aire. Entonces, para mantener, digamos así, que sea un pulso y no necesariamente que esté, que le llegue todo el tiempo presión de aire, lo que hay que hacer acá es cambiar el tipo de retorno, ¿no? Entonces, al cambiar el tipo de retorno, vamos a poner que sea pilotado también. Lo que va a pasar es que, ok. Al iniciar la simulación, con un pulso que le llegue a la entrada 12, va a cambiar de estado y va a hacer que el cilindro avance. Pero se va a mantener en ese estado hasta que acá haya una línea de presión que cambie de vuelta al estado acá de la válvula B2 y haga que el cilindro retroceda. Esta señal puede ser eh, de otro final de carrera o también de una válvula de comando manual, ¿verdad? Entonces, si agregamos acá una válvula de comando manual, cuando se apriete B1 y el cilindro A esté en su posición A1, va a hacer que avance el cilindro. Y cuando se apriete eh, esta válvula, que todavía no le puse nombre, va a hacer que retroceda, ¿verdad? Entonces, ahora mismo lo que hacemos es un control del posicionamiento del cilindro A, que puede ser también de forma automática, ¿verdad? O sea, podríamos acá incluir como condición de que para que se active, este tiene que ser, entonces, eh, para que se active acá el 14, sí o sí sea necesario que el cilindro esté en su posición final posterior, ¿verdad? Entonces acá le vamos a agregar A2. La zona de activación sea entre 45 y 50. Y vamos a agregar también un final de carrera. Entonces, si hacemos la simulación, al inicio está activado el primer final de carrera. Entonces, si apretamos B1,
va a hacer que haya una presión acá en la entrada 12 de B2, va a cambiar de estado y va a hacer que el cilindro A avance hasta llegar a su posición A2. Ahora mismo se puede notar que esta válvula está activada, haciendo que uno y 2 estén comunicados para sus vías. Y en el caso de que haya una entrada, o sea, se pulse acá, digamos así, esta válvula, va a hacer que retroceda. Eh, Esto sería una condición I, ¿verdad? O sea, se necesita que exista, para este caso también, que exista señal acá, o sea, que B1 esté activado y también que F1 está activado para que avance el cilindro, ¿verdad? Es una condición I. Y la otra condición sería un O, ¿verdad? O sea, de uno u otro. ¿Cómo sería ese caso si es que acá ponemos este en paralelo, ¿verdad? La condición I es componentes en serie, la condición O es componentes en paralelo. Bueno, entonces, si analizamos este circuito, acá la condición de avance no va a modificarse. El cilindro va a avanzar si es que se aprieta el pulsador de B1 y si está en su posición inicial. Avanza y para retroceder necesita que esté activado el final de carrera de F2 o bien que esté pulsado el pulsador de B3. ¿Vale? Este va a ser de forma automática ya que eh, para lo que es así la simulación, responde mucho más rápido. Pero si hacemos un paso a paso, por ejemplo, vemos que ahí ya empezó a avanzar. Y antes de que se active F2, podríamos hacer que retroceda. Ah, em, bueno, vamos a hacer que este cambie nomás para... Entonces, igualmente si no hay, o sea, si se daña el final de carrera de A2, entonces esa condición no se va a cumplir, pero acá hay una opción para hacer cumplir la condición y que vuelva a retroceder. Estas son las condiciones para hacer, digamos, una lógica AND y OR. O sea, sería, digamos así, una lógica y una lógica O. Pero en neumática existen esas válvulas que hacen de válvulas lógicas. Que está en... Esperar un rato.
Acá está, en la parte de válvula de flujo de- y control, ¿verdad? En la misma parte donde estaba el estrangulador de flujo unidireccional. Entonces, en vez de hacer acá poner en paralelo, este vendría a ser la válvula O. Cualquiera de las señales que le lleguen, ya sea a la entrada izquierda o derecha, va a hacer que haya una salida de presión en la salida 2. Y para la válvula I sería esta válvula que aparece acá. Entonces, si hacemos la simulación, eh, va a tener el mismo comportamiento que el circuito anterior, al menos desde el punto de vista funcional. Se aprieta B1, avanza el cilindro y en este caso, como el final de carrera yo cambié de etiqueta, no va a estar activando. Se activa la válvula B3 y esto va a hacer que el cilindro retroceda a efecto de que B2 haya cambiado de estado. ¿Cuál es la diferencia entre usar combinación de componentes para obtener una lógica, eh, una combinación, digamos así, de condiciones y utilizar las válvulas que son válvulas lógicas? Radica en lo siguiente, ¿verdad? Que en el primer caso, la salida de una de las válvulas es la alimentación del siguiente, ¿verdad? Y en este caso, todas las alimentaciones vienen de la rama principal de presión, ¿verdad? Básicamente sería esa la única diferencia para lo que es la válvula I. Para lo que es la válvula O, eh, la diferencia radicaría en lo siguiente, ¿verdad? Si ven acá, se nota que es como una válvula antirretorno, ¿verdad? Si no teníamos y estos dos estuvieran unidos en un nodo común, notaríamos lo siguiente, ¿verdad? Voy a buscar un ratito. Si se aprieta este pulsador, se va a, esta línea va a tener presión, va a llegar acá a la entrada 14 de la válvula 2, pero sin embargo va a tener también una línea que comunique el 2 con el 3, ¿verdad? O sea, va a estar perdiendo aire, ¿verdad? Eh, en la práctica, digamos así, esa cantidad de aire que se pierde es minúsculo. Eh, no se me viene a la cabeza, porque básicamente siempre va a haber, digamos así, en algún punto aire que se escape al exterior. Entonces, desde el punto de vista funcional, esa sería la diferencia, ¿verdad? O sea, acá, si ven bien, cambia de color. Una línea alimenta esta parte y otra línea va a estar alimentando, o sea, va, va a hacer que vaya al 2 y del 2 al 3 de la válvula F2 y va a estar escapando al ambiente, ¿verdad? Ok. Y con respecto a la válvula I, sería lo que ya comenté, que la salida de una válvula es la alimentación del siguiente, ¿verdad? Bueno, ese sería para el control de posición de un cilindro de simple efecto, ¿verdad?
Y cuando se tiene, por ejemplo, en los ejercicios o en la práctica, además de este control de posiciones, lo que se puede solicitar es que el avance sea lento, ¿verdad? Para este caso hay solamente avance, ¿verdad? Entonces sería agregar a la salida de B2 un estrangulador unidireccional, ¿verdad? Rotar la ventana. Acá funcionaría de forma automática el regreso del cilindro, ¿verdad? Bueno, para lo que es el control de un cilindro de simple efecto, el- lo que podría quedar sería, a ver un poco, este pues, puede ser, ¿cómo puedo decir? Este podría ser un sensor, ¿verdad? Entonces, si uno tiene, por ejemplo, eh, una línea de llenado, puede ser, o de paletizado, donde se transportan cajas, esto puede ser representado por un sensor, ¿verdad? El simulador no permite, digamos así, que no tiene la posibilidad de simular sensores, pero este puede ser un sensor, ¿verdad? Entonces, en vez de que sea solamente una válvula, puede ser un sensor uno. Entonces, básicamente el cilindro solamente tiene que avanzar si está en su posición, o sea, en su posición A1 y cuando haya una señal del sensor 1, ¿verdad? Eso sería como, como ejemplo práctico, ¿verdad? En la vida real casi siempre estos eh, son actuaciones eléctricas, ¿verdad? O sea, creo que en la actualidad sensores así que tengan una actuación neumática, creo que se va a encontrar en pocas aplicaciones. Bueno, después vamos a ver cómo hacer para un cilindro de doble efecto. Cuando es un cilindro de doble efecto, como se tiene que controlar dos entradas del cilindro, entonces lo ideal es usar una válvula 4.2 o uno de 5.3 días, eh, 5.2 días, perdón. Eh, ¿Dónde estaba? Acá. Entonces la válvula B2, el que controla el cilindro de doble efecto, tiene que tener como mínimo dos salidas para controlar dos entradas del cilindro. Entonces, vamos a emplear un 4.2. Para la línea de presión 2 y este va a ir a escape.
y vamos a hacer que ambos lados sea actuación pilotada. Entonces, este va a tener el mismo comportamiento del cilindro de simple efecto. Se aprieta el pulsador, avanza y una vez que llega a 2 retrocede. Pero en este caso, nosotros podríamos optar que eh, los tiempos o las velocidades de avance y retroceso sean distintos, ¿verdad? Entonces acá nuevamente vamos a agregar unas válvulas de estrangulamiento unidireccional. Entonces podríamos decir que el avance tiene que ser el, el doble de rápido que el retroceso, ¿verdad? O al revés, el retroceso tiene que ser el doble de rápido que el avance, ¿verdad? Entonces, ese juego que vamos a hacer sería, digamos así, con el estrangulamiento eh, de esta parte, ¿verdad? Entonces, el uno más. Acá. Entonces, para lo que es la simulación, tiene que tener una estrangulación de, vamos a poner 25%, 50%. Pues yo quiero que el avance sea más rápido, que el retroceso sea un poco más lento, ¿verdad? O sea, la mitad. Vamos a 25. Si se hace la simulación, no hay que se note tanto, ¿verdad? A ver un poco. Tampoco se puede modificar la longitud de avance. Parámetros. Poner 500. Ah, se puede notar que el avance es un poco más lento, ¿verdad? Pero ese sería el concepto de avance rápido y retroceso. Avance y retroceso rápido o lento, ¿verdad? ¿Tienen alguna pregunta hasta el momento? Ese fue el... Ay, so- No, profe. ¿qué saben del resto de los compañeros? Comenzaron ya los parciales, ¿verdad? ¿O ustedes todavía no empezaron? Sí, profe, ya empezamos esta semana.
Ah, ok. Hasta Y donde tengo hasta donde tengo entendido va a haber suspensión de clase, creo sí, que o sea, la semana que viene. la semana que viene. Y al Ah, ok. final, profe, le pudiste preguntar al profe, al otro profe, que si podemos, vamos a rendir con materiales para la parte práctica. Sí, que quedamos en definir qué materiales, ¿verdad? O sea, Ah, ok, ok. Van a eh, conversar ustedes. sí. Ok. Y no, realmente acá, digamos, así en el si es con el simulador, ustedes tendrían, bueno, eh, creo que acá, ah, espera un ratito. Como el simulador está contenido solamente en una carpeta y en un ejecutable, eh, si ustedes tienen a mano el defecto, que sería este, todas las soluciones de los circuitos en realidad ya está en el simulador, que es el TP201. Eh, Ustedes acá tienen los circuitos ya solucionados ahora. Le doy como tip nomás, digamos así. Entonces, si, no sé, el ejercicio, este es de electroneumática. De neumática es el 101. Y acá están todos los ejercicios resueltos, al menos de lo que es la guía práctica de Festo, ¿verdad? Por eso yo le decía que iba a poner así unos ejercicios así de extra, digamos, así que pueden salir para el examen. Pero también no va a diferir de estos ejercicios los temas que salen, ¿verdad? Eh, Básicamente va a ser un control de posicionamiento de un cilindro de doble efecto. Ah, hasta ahí, ¿verdad? Y no sé, que el ejercicio indique que tiene que utilizar una válvula OR o una válvula AND, ¿verdad? Más de eso no va a haber complicaciones. En este circuito, por ejemplo, si ustedes ven, eh, acá agrega, digamos así, unos manómetros, y acá se tiene que cumplir dos condiciones para que avance el cilindro, que esté en su posición posterior, perdón, en su posición final anterior, y al pulsar un pulsador, este va a avanzar, y para volver a su posición original tiene que apretarse el otro pulsador. No hay mucho, o sea, básicamente los ejercicios básicos de neumática ya se resumen en lo que vimos, ¿verdad? Después sería buscarle la vuelta para complicar, ¿verdad? Pero no, como le dije, no es mi intención, digamos así, eh, hacerle eso, ¿verdad? Acá, porque la complicación viene cuando se trata de controlar dos cilindros, ¿verdad? Que es lo que vamos a ver a continuación. Este sería el casi ya el último circuito, ¿verdad? Al menos digamos así la guía práctica de Festo hace paso a paso y no va introduciendo para explicar elementos nomás del circuito. Ok, bueno. Eh, Quisiera también explicarle cómo hacer el ejercicio con dos cilindros y después explicarle un poco cómo suele ser eh, los temas que salen, digamos así, con respecto a los esquemas de control, ¿verdad? Eh, Básicamente lo que suele pedir en el examen es explicar qué componentes están presentes ahí, ¿verdad?
Bueno, primero vamos a terminar esta parte y después nos abocamos en el otro tema. Bueno, control de 2 cilindros, ¿verdad? En la mayoría de los ejercicios que se tienen acá son solamente de un solo cilindro hasta lo que es el 12, ¿verdad? El 13 presenta un ejercicio que tiene 2 cilindros. Uno que, bueno, vamos a leer la descripción del problema. Dice lo siguiente: en una empresa de reciclaje se prensan latas de bebida para formar paquetes que puedan almacenar cómodamente en espacios mucho menores. La operación de prensado se inicia utilizando un pulsador. El retroceso también se inicia utilizando un pulsador. La operación de prensado únicamente debe poderse iniciarse si la presión es suficiente. Eh, bueno, acá digamos así solamente habla del cilindro que hace, digamos así, la operación de prensado y que haya nivel suficiente de presión, ¿verdad? Bueno, pero si ven bien, acá hay un elemento extra que lo que hace es empuja el elemento, o sea, lo que ya se prensó hacia afuera, ¿verdad? Eh, que al final no se está aplicando, ¿verdad? Acá introduce uno de los componentes que es un elemento para controlar que haya suficiente presión para iniciar un ciclo de trabajo, ¿verdad? Que es una válvula de secuencia. Si pueden ver en el esquema, acá hay un elemento que se aprieta. Entonces, lo que entra en la línea 1 se conecta acá al 12 también, de forma que si la presión acá en la línea 1 no le supera a la presión que ejerce acá el muelle, entonces nos va a activar acá la válvula 3.2 interna, con lo cual nos va a pasar presión de la vía 1 al 2. Entonces acá se tiene que elevar la presión lo suficiente para vencer, digamos así, o sea, la presión CTA, digamos así, de operación. Bueno, modificando un ratito, un poco, digamos así, el ejercicio, sería lo mismo: al apretar un pulsador, baja, se prensa, si hay presión suficiente, y apretando otro pulsador se eleva de vuelta el cilindro que está en posición vertical. Y vamos a agregarle otro elemento que sería, digamos así, un pulsador o sea, un cilindro que con otro pulsador saque el elemento prensado, ¿verdad? Entonces, en ambos casos vamos a utilizar cilindro de doble efecto. ¿Dónde está? Digamos, uno que sea el que saque y otro el que apriete, ¿verdad? Ambos van a tener su válvula de control, que sería, vamos a usar acá ahora el 5.3, 5.2. Bueno, ¿cuál sería la lógica
de avance del cilindro. Vamos a llamarle cilindro B y el otro el A. Vamos a dar como condición de que avance, que se apriete un pulsador y que esté en su posición final anterior, ¿verdad? O sea, que esté en esta posición. Le vamos a darle dos finales de carrera. Y vamos a ponerle de 1, 0 a 10 y V2 que sea de 95 a 100. Y para el caso eh, del cilindro A, para que avance, va a depender de que B1 esté en su, o sea, que B esté en su posición B1. Bueno, entonces la actuación de nuestra válvula de control de nuestros cilindros va a ser neumático, porque el ejercicio dice que con un pulsador avanza y con otro retrocede. Vamos a poner dos pulsadores. Y tanto la condición de avance como retroceso de B, vamos a poner como condición de que tiene que estar activados los finales de carrera. Entonces, vamos a agregar acá dos finales de carrera. Vamos a ponerle nombre a nuestras válvulas. Que este sea 1, F2. Entonces, este vamos a asociar con la etiqueta B1 y este con la etiqueta B2. Y la alimentación, como indica el problema, la válvula de secuencia está acá.
Eh, el- la línea de presión esta está a 6 bar. Vamos a decir que para cuestiones prácticas, este se tiene que activar en 7. Bueno, solamente viendo la parte de operación del cilindro B, me falta conectar toda esta parte, ¿verdad? Vamos a poner otro que tiene que estar en 4 bar. Ok. Entonces, el cilindro B va a avanzar toda vez que esté activado acá el final de carrera F1 y se apriete B1. Y después, cuando llegue a su posición final, va a estar activado el final de carrera F2. Y cuando se apriete el pulsador B2, va a retroceder, ¿verdad? Ok. Bueno, inicialmente, como este eh, está parametrizado para que solamente funcione cuando la entrada acá en el puerto 12 sea superior a 7 bar y superior o igual a 7 bar, entonces si apretamos ahora, perdón, no va a funcionar porque no se cumple, digamos así, la condición de la válvula de secuencia. Entonces, lo que se tiene que hacer es aumentar acá la presión de la línea. Entonces, al ser igual o superior a 7, entonces sí, ya provee una línea de presión y va a hacer que el cilindro avance ahora. Luego va a retroceder cuando apretemos B2. B1, B2. Ok. Bueno, esta sería la parte de la operación del cilindro B. Bueno, entonces, ¿qué condiciones hay que tener en cuenta para que funcione el cilindro A? El cilindro A, por ejemplo, no tiene que funcionar cuando el cilindro esté apretando, ¿verdad? Entonces, la condición para que avance sí o sí tiene que ser cuando el cilindro B esté en su posición, o sea, que cuando esté arriba o cuando el cilindro esté en su posición, en esta posición, ¿verdad? Su posición final anterior. Vamos a dejar que sea la activación tiene que ser neumática, pero el retroceso vamos a hacer que sea con muelle. Vamos a necesitar también de un pulsador. Ok. Eh, y este va a escape. El 3 también. Que esta línea esté alimentada con este hermano. Bueno, entonces, ¿cómo hacemos para agregar la condición? Si ven bien, acá sí ya es complicado tener, o sea, ¿cómo puedo explicar? La condición de que este esté activado y poner en serie, digamos así, el componente, ya usamos nosotros, digamos así, con B1, ¿verdad? Entonces, esta válvula, que vamos a poner B3.
Entonces, para que avance el cilindro A, necesitamos que se cumplan dos condiciones, que B3 esté activado y también que esté F1 activado, ¿verdad? Pero ahora mismo ya no podemos más hacer de artilugio el de poner componentes en serie, con lo cual ahí sí ya es necesario tener la válvula lógica, que sería vamos a borrar este acá. Sería el AN, que estaba en acá. Entonces, esta válvula, para hacer avanzar el cilindro A, se va a activar si está activado eh, el pulsador B3 y a la par que esté activado el final de carrera. Bueno, que sería este acá, hasta ahí. Ahí. Bueno, este genera algunos conflictos. Vamos a hacer la simulación. Para la parte del control del cilindro B no hay problema, ¿verdad? Va a funcionar bien. Avanza, retrocede, ¿verdad? Avanza y retrocede. Oh, oh. Ah, bien. Eh, pero lo que sí va a crear el problema es para el control de el cilindro A. Si bien está en la posición B1, cuando uno quiere hacer avanzar, no va a avanzar porque no se está cumpliendo las dos condiciones. ¿Por qué no se cumplen las dos condiciones? Porque acá necesitamos que la válvula B1 esté activada para que se alimente el final de carrera F1. Entonces, vamos a tener que utilizar nuevamente un, un AND, una válvula AND para esta parte de la lógica. Entonces, vamos a ver si cada uno. Voy a intercambiar de lugar para que estén engorroso acá. Este voy a llevar arriba. Ah, y este dos este acá.
Bueno, si hacemos ahora la simulación, vamos a notar que ahora sí la línea de salida de uno está alimentado ahora. Entonces, si apretamos acá la válvula B3, va a avanzar el cilindro A y va a retroceder. Y a la par, si apretamos B1, avanza el cilindro B y se puede hacer ya la secuencia que quería, ¿verdad? Se aprieta, eh, avanza el cilindro B y si yo quiero hacer que el cilindro A avance, no va a avanzar porque no se cumple la condición de que el cilindro B esté en su posición B1. Solamente cuando vuelva a retroceder y se cumpla la condición acá de que este está activado, ahí recién puedo hacer que avance para sacar el elemento que se comprimió hace poco. Bueno, eh, este ejercicio eh, creo que es bueno, digamos así, para comprender la importancia de las válvulas lógicas, AND y OR. En este caso usamos solamente el AND, aunque se puede, digamos así, para abaratar los costos, utilizar, digamos así, en serie, cuando se necesita la misma señal en la misma condición en varias partes, ahí sale a reducir, digamos así, las válvulas lógicas. Eh, bueno, este, este circuito se puede automatizar más agregándole un temporizador. Podríamos decir que cuando avance el cilindro y cuando retroceda, ahí necesitamos que avance el cilindro A y después que retroceda, ¿verdad? Mm, Eso sería demasiado complejo desde mi punto de vista. A lo sumo pediría, digamos así, que se quede en B2 y después retroceda, ¿verdad? ¿Cómo sería eso? Eh, Acá vamos a quitar este elemento y acá vamos a agregar un temporizador. Ay, no me... un poco. Entonces, ¿cómo funciona el temporizador? Acá tiene un elemento que funciona como un acumulador de aire. Entonces, cuando eh, llega acá a la línea de presión, entra por el 10, eh, carga o sea, tarda un tiempo en cargar este acumulador y ese es el tiempo de retardo para que active esta válvula 3.2 que aparece acá. Una vez que se activa deja pasar aire acá, entonces hace que se active esta válvula. Entonces si activamos y acá hacemos que avance, oh,
Claro, acá yo elegí uno que es normalmente cerrado, ¿verdad? O sea, no es el que yo necesito uno normalmente abierto. Sería este, ¿verdad? Mm, para el caso del simulador está cerrando demasiado rápido. Vamos a aumentar acá el volumen de nuestro acumulador, que sea ese más. Y ahí ya se nota, digamos así, el retardo, ¿verdad? Se cumple la condición de que acá B llega a su posición final y este a su vez activa el temporizador, ¿verdad? Primeramente tiene que cargar todo el volumen del acumulador y después eso causa un retardo en la activación de esta parte de la válvula 3.2. Cambia de estado, entonces permite el retroceso. Si, si aumentamos más el volumen de nuestro acumulador, entonces va a esperar más tiempo, ¿verdad? Hasta acá sería la complicación que puede salir en el examen. O sea, no digo que va a salir dos cilindros, ni tampoco digamos así de que estén tanto componente necesario, ¿verdad? Pero a más de esto, le prometo que no, no, no se va a complicar, ¿verdad? De hecho, este sería un ejercicio de los más difíciles, ¿verdad? ¿Tienen alguna consulta con respecto a los componentes que se agregaron? De hecho, ahí, Matías, ¿qué tal le pudiste captar todo bien? Bueno, ahora son las 7:10. Con respecto podemos hacer un ejercicio más de neumática y después vemos de, los gráficos de control que el ingeniero estaba explicando hoy. Ah, vamos a ver, digamos, así como sería lo que salió el año pasado en el examen. Uf, te quedaste sola a luz. Bueno, eh, este sería el primer parcial. Eh, Después veríamos así que son ejercicios de falso y verdadero. Y este era el ejercicio de neumática. Dice, con la ayuda del punto de conmutación vertical, la briqueta de enfriamiento suave, lignito, se deben transportar a un transportador superior o inferior según la elección. El destino del carro giratorio superior o inferior se decide mediante una válvula con interruptor selector.
el movimiento ascendente del cilindro de doble efecto 1A debe ser el doble de rápido que el movimiento hacia abajo. Para la posición inicial, el cilindro asume la posición final desplegada. Acá el ejercicio tiene 3 bandas. El primero es de entrada y 2 de salida, ¿verdad? Y lo que pide es, a través de un selector, ubicar arriba o abajo. Eh, entonces, ¿cómo? Voy a guardar un poco este. Guardar. ¿Cómo se desarrollaría este ejercicio? Bueno, lo que, lo que pide es posicionar básicamente controlar el cilindro, nada más que eso. Y pone como condición que la posición inicial tiene que ser la posición final desplegada, ¿verdad? O sea, tiene que estar hacia arriba el cilindro originalmente. Bueno, entonces los componentes básicos que hay que agregar es un cilindro y lo que se podría hacer es directamente con un 5.2 con ya entre dos. La selectora con 5.2 se podía solucionar ya el ejercicio. Es decir, con un accionamiento directo. Iniciamos la simulación, vamos a ver que la posición inicial está hacia abajo ahora. Y lo que nos pide el ejercicio es que esté en su posición final desplegada ahora, o sea, hacia arriba. Entonces lo único que había que hacer acá para cumplir las condiciones del ejercicio es intercambiar acá este 4 tiene que ir con el 2, a ver, intercambiar, ahí se ve. De cambiar nomás la salida, ¿verdad? Entonces, cuando iniciamos la simulación, el cilindro está inicialmente en su posición final desplegado. Cuando activamos el selector, retrocede. Básicamente ese es todo el ejercicio, ¿verdad? Ah, ya, claro, perdón. Dice, el movimiento ascendente del cilindro de doble efecto debe ser el doble de rápido que el movimiento de hacia abajo. Como le estaba explicando hace rato, eso se logra eh, con estranguladores unidireccionales. Y si necesitamos que el avance sea el doble de rápido, vamos a poner que este esté al 100% y este que sea al 50%. Y con Profe, eso, ese no puedes guardar también. ¿cómo? Ese no puedes guardar también. ¿El del ejercicio? Sí. Sí, sí, de hecho tenía pensado poner este como ejemplo en el tutorial, ¿verdad? Todavía no. Ah, ok, ok. Dale. Pero este sería, digamos así, como ves, el examen no fue tan complicado.
Y a la par de eso, listar los componentes utilizados y realizar el circuito con el simulador, que sería este. Eh, Bien simple. Digamos así, lo que podría confundirte acá es el tema de los tiempos de avance y retroceso. Y este que es el tipo, podría decirse de una cáscara de banana, digamos así, porque yo pido que o sea, inicialmente la banda de entrada esté comunicado con la banda que está arriba, ¿verdad? Básicamente es listar los componentes utilizados. Para listar los componentes utilizados, eh, lo ideal sería poner así, acá que sea de uno, que sea acá a uno. Dentro eh, de este luego se podría hacer el listado de lo que... Esto. Voy a poner el texto, ¿verdad? A uno, cilindro, okay. Cilindro de doble efecto. Así no, sin el recuadro, ¿verdad? A uno, cilindro de doble efecto. Y que, ¿se acuerdan que yo le dije que para nombrar las válvulas se tiene que nombrar la cantidad de vías, la cantidad de estados, el tipo de accionamiento y el tipo de retorno? De uno sería válvula 5, 2 vías, accionamiento manual, va a ser accionamiento manual con pulsador y el retorno por muelle. Uf, demasiado largo. Eh, Control Enter era para otra línea. Entonces, el examen quedaría completo con esto, ¿vale? Acá está, digamos así, el circuito de simulación. Se cumple la condición de que el cilindro esté en su posición de avance y que también, digamos así, el tema de que sea el doble de rápido el avance, ¿verdad? Yo veo acá cómo se configuró el estrangulador, entonces ahí 100% del ejercicio, ¿verdad? Digamos así, siempre tiene que tener en cuenta a la hora de nombrar el tipo de accionamiento y el tipo de retorno. Bueno, después, a ver, un poco, había otro ejercicio. Siguiente página, que era este. Dice, en la figura de abajo se presentan dos circuitos que controlan una prensa neumática a través de un pulsador neumático. Explicar la secuencia de funcionamiento de ambos circuitos, realizar ambos circuitos en el simulador con la condición de que el avance debe ser lento. Explique la diferencia entre ambos circuitos. Era un poquito más largo ahora. A ver un poco. Bueno, en este caso, la secuencia de funcionamiento del circuito 1, acá se tiene un pulsador y si ese 1, o sea, si ese 1 está activado, sería este, entonces
el cilindro retrocede. Uh, uh. Ah, claro. Bueno, acá los finales de carrera son finales de carrera, pero eh, que son normalmente cerrados. Un poco, voy a hacer un nuevo circuito y voy a replicar acá el circuito. Este. Oh, cinco. Accionamiento pilotado de ambos lados. Bueno, acá se puso dos finales de carrera. Un poco que es S1, de 0 a 5 y S2 será de 95 a 100. Ok. Y acá los finales de carrera que se empleó son finales de carrera con posiciones normales, normalmente cerradas. Entonces, eh, la válvula que se empleó sería de este tipo. Acá. Entonces, sin que esté activado, la válvula va a dejar pasar aire. Y acá se dispone de un pulsador. Este, ahí. Bueno, entonces, claro, me falta indicar las etiquetas. Es S2. Entonces, inicialmente, S1 es el que está activado.
No entiendo por qué el simulador cambia. Este sería el estado tal. Inicialmente S1 está activado, con lo cual hace que esta válvula corte, digamos así, la línea, ¿verdad? O sea, se mantenga en su estado 2 que conecta el 2 con el 3. Sin embargo, al hacer, al ser, digamos así, S2 es una válvula normalmente cerrado y que no esté activado, entonces este va a dejar que pase aire por este lugar, ¿verdad? Entonces, si apretamos acá el pulsador, viene por esta parte de la línea de presión y acá va a estar cerrado. Y en esta parte va a estar activo, con lo cual este va a cambiar de estado, haciendo que el 1 se comunique con el 4 y avance el cilindro, ¿verdad? Lo que no estoy notando es porque en la simulación cambia acá, los dos están cerrados, ¿verdad? Eh, Qué raro. Tampoco. S1, 95, S2. Entonces, al apretar este, avanza el cilindro y vuelve a retroceder. Es un paso a paso. ¿Qué está pasando? Y ahí se nota que pasa aire, llega a los dos y recién se cambia de estado el S1. Mm, ¿Algún, algún error del simulador por ahí? S0. Bueno, a excepción del error que saca el simulador, entonces al apretar este pulsador se alimenta esta línea y hace avanzar el cilindro hasta que llegue a su posición S2. Y cuando llegue a esa posición tiene que esperar de vuelta otra pulsación de este pulsador para que pueda retroceder. Y vemos acá, avanza y necesita de otro para poder retroceder. Y acá en el otro circuito sigue utilizando las mismas válvulas normalmente cerradas, pero en este caso, en vez de que eh, las condiciones se cumplan en serie, digamos así, utilizando una lógica y en serie, acá utilizamos componentes lógicos, componente neumático lógico. En este caso utilizamos dos válvulas OR para hacer funcionar. Entonces, el siguiente circuito, en vez de tener estas líneas acá, por un lado, por otro, y se tiene dos válvulas OR. El primer OR es para el retroceso y el segundo sería para el avance. Ahí te voy a poner acá abajo.
Entonces, el primer caso va a avanzar y el segundo va a retroceder. Para ese caso, si estás haciendo bien la simulación, eh, en el anterior no estaba haciendo bien acá la activación de S1. Bueno, ¿cuáles eran las diferencias entre ambos circuitos? Eh, Era eso, ¿verdad? En el uso de la lógica AND, ¿verdad? En este primero, la lógica I se lograba, digamos así, poniendo componentes en serie y en este utilizando válvulas lógicas. Bueno, para la realización del simulador, el avance debía ser lento, ¿verdad? Entonces, para estar acorde, digamos así, con lo que pide el temario del examen, acá tendría que agregarse un estrangulador. Y ahí sí. Podría hacer que sea ultra lento. Ahí está. Bueno, ese serían los dos temas que eran de la parte de neumática. Bueno, vamos a avanzar un chiqui más. Y acá, digamos así, esta era parte de la teoría. Decía, para la figura junta, para los lazos de control 102, 103 y 101, 102 y 103, preguntaba cuál era la variable manipulada y cuál era la variable controlada y explicar el funcionamiento de cada lazo de control. ¿Está todavía ahí, Luz? Sí, profe, acá estoy. Eh, este ejercicio, según tu percepción, vos podrías resolver, digamos así, para la parte teórica. ¿Sabes identificar, digamos Por- así, cuáles son las variables controladas y manipuladas? la verdad que todavía no, profe. Espera que te voy a mentir. Bueno, las variables manipuladas serían, digamos así, sobre los cuales el actuador modifica su valor, ¿verdad? Y las controladas serían lo que estamos censando, ¿verdad? En este Ah, ok, caso, ok. el 101, si ves acá, el 101, bueno, acá está. El 101 acá, esta línea es uno neumático, porque tiene así el tipo de línea. Y acá se tiene una señal eléctrica, ¿verdad? Entonces, eh, bueno, acá, a ver un poco, eh, la FT, o sea, O sea, esos tres son 101. esta es la línea de control del lazo 101. Ok, Se ok. está sensando temperatura, no, no, se está sensando flujo y se controla flujo de vuelta. Acá se ve el flujo que está entrando después no fue el nombre de este. Eh, se sensa flujo, este FT es Flow Transmitter. Acá, digamos así, es un elemento de control. La C, digamos así, las terminaciones de control. Se transmite eléctricamente a este otro controlador y este neumáticamente hace que se varíe el flujo en esta línea. Aguanta un ratito. ¿Dónde estaba?
profe, la teoría sale así, o sea, tenemos que estudiar así como que de memoria más o menos. Y, y son básicamente lo que estamos, o sea, lo que viste, Tipo todo en el PP, solo que es del PPT. sí, son de las presentaciones. No difieren mucho de las presentaciones. El tema es que el Estas profesor cosas sí lo anterior, que es más, este por ejemplo así más conceptual, ¿verdad? sí, no es, o sea, Más o básicamente menos. tenés que identificar la variable manipulada y controlada en el esquema, ¿verdad? El- el- la, la controlada es lo que se censa y la manipulada es lo que es en el cual se hace la modificación, ¿verdad? Muchas veces viene a ser como ves acá la misma variable, ¿verdad? O sea, en este caso de flujo y flujo. En el 102 a ver un poco, este es el 102. En el 102 lo que se está censando es temperatura y ah, bien acá. Lo que se está modificando viene a ser, eh, bueno, nuevamente sería, digamos así, acá un flujo, ¿verdad? Y para el 103 a ver un poco el 103. El 103 es un poquito más complicado de entender porque no, a ver un poco, porque son, perdón, son dos sensores, o sea, son dos cosas lo que se está, bueno, acá tenés así un elemento de transmisión de temperatura y acá tenés un elemento de transmisión de presión, ¿verdad? Sería, ustedes no llegaron todavía a los tipos de control, ¿verdad? Para mí que Este, no, profe. Ese es con- el que dimos hoy, ¿verdad? sí, pero sería, digamos así, tipo de identificación nomás, o sea, tipo control en cascada, control, esa parte todavía no dieron, ¿verdad? Para mí que no, profe. No me acuerdo. Ok, ok. Aguanta un ratito, hay un, estos pues son dependiendo de la norma ISA, ¿verdad? Creo que ese se puede tener a mano, ahí está, por fin. Bueno, esta es la norma ISA, donde todos los símbolos y lo que significa están acá, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, eh, ¿qué significa FT? ¿Verdad? Entonces, lo puedes buscar acá en el FT. Acá tenés, digamos así, la tabla en el cual te indica, digamos así, que la primera letra es lo que se mide y la segunda, digamos así, es la acción que se hace, ¿verdad? En este caso, la T es de transmisión. Entonces, si yo tengo acá eh, FT, ¿dónde se fue? FT, la primera letra es la variable, entonces sería flujo, flow, a ver un poco, F, acá sería F, y acá te indica que es de flujo, ¿verdad? Y la T viene a ser de transmisión, ¿verdad? Entonces lo que ese elemento que aparece acá sería de transmisión de flujo, ¿verdad? Se transmite eléctricamente hasta un elemento. eh, este doble raya indicaba que estaba en tablero, si mal no recuerdo. Sí, este doble raya significaba que estaba en tablero, o sea, este es un elemento de campo, se envía a un elemento de tablero que puede ser un PLC, un controlador Novus o cualquiera, y del elemento de tablero se envía de vuelta la señal eléctrica hasta un FB, ¿verdad? Que es un FB,
si vamos a la norma, estamos acá F y buscamos V, ¿verdad? Acá digamos así que una válvula controlada es la V, ¿verdad? Entonces FV sería así una válvula que controla flujo, ¿verdad? Entonces, este a su vez envía una señal neumática a, a una válvula, ¿verdad? Y esa sería la explicación Entonces, en este de caso es variable controlada esa. la Es variable, la variable controlada y la variable manipulada, ambos son flujos. Ah, ya, ok, ok. O sea, se sensa flujo y se manipula de vuelta el flujo, ¿no? O sea, al menos lo que es para esta línea de control. Y la explicación, al menos desde el punto de vista que pedía siempre el ingeniero Liuzzi, era, digamos así, el de identificar acá qué elemento es, en dónde se ubicaba, qué tipo de señal transmitía y básicamente eso, para cada línea, o sea, identificar cuál es la variable controlada, manipulada y dar una explicación del lazo de control. Entonces, en el 102 pasa lo mismo. Acá tendrías que ver, digamos así, que es así un TT, o sea, sería la primera letra indica, digamos así, la variable. Sería T, ST. La T es de temperatura y la T es de transmisor, ¿verdad? Entonces es un transmisor de temperatura. Entonces todo lo que llevan transmisor, o sea, por, por simple observación, digamos acá, se ve que lo que se está midiendo es temperatura. Entonces la variable controlada es temperatura. O sea, se transmite eléctricamente hasta un TIRC, ¿verdad? Bueno, ahí ya este es un controlador, pero acá tendría que estar también, este, por ejemplo, un TIC es un controlador que tiene, digamos así, un indicador también, ¿verdad? Y un TIRC, un TIRC, bueno, no veo por acá, pero se puede buscar. TIRC. O sea, por las letras es temperatura, la I es de o sea, la R es lo que no ubico, la C es de control. Indica, o sea, temperatura, indicador, la R que indicaba la norma. Record control dice IRC, no sé si es eso. Record control. Sí, 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 puede ser. ¿Vos tenés la norma a mano también o es de la diapositiva? De lo que estabas mostrando vos, nomás estaba mirando. Ah, estaba ahí donde HL. No mire nada. Pero, o sea, sería, digamos así, un controlador de temperatura que tiene un registro, ¿verdad? Y también un indicador, ¿verdad? Que está en tablero. Este transmite, digamos así, a un TV o TI, creo que era un TI. Sí, un TI. La I es generalmente eh, corresponde a válvulas, ¿verdad? O sea, no sé por qué es así, ¿verdad? Pero es válvula. Y acá se transmite neumáticamente y acá indica que es un TCB, ¿verdad? TCB es medio raro, pero la temperatura manipulada o sea, la variable manipulada sería temperatura, ¿verdad?
O sea, sería el flujo de, digamos así, el elemento caliente, ¿verdad? Porque este es un intercambiador. Entonces, en esta parte se controla el flujo eh, el flujo del elemento frío, del producto frío, y acá, digamos así, del caliente, ¿verdad? Básicamente eso sería el examen, ¿verdad? O sea, al menos, digamos así, el año pasado, ustedes podían tener este eh, como, como elemento de soporte, ¿verdad? Ahora, tendría que preguntarle al ingeniero Armada si le va a permitir tener este, ¿verdad? Pues Sí, yo, yo no veo sentido memorizar y saber todo de memoria, ¿verdad? no Se nota lo, imposible, profe, no vamos a poder. al Al menos, me- digamos así, algunos elementos se Medio pueden, intuitivos algunos. algunos, ¿verdad? Pero, por ejemplo, TAH, ahí ya, si te pide hablar del lazo 100, por ejemplo, T de temperatura, ya no me acuerdo más tampoco yo ahora. O sea, yo estoy más habituado a tener el manual y interpretar lo que dice el manual, ¿verdad? Sí, Entonces, profe, avísanos nomás cualquier cosa el lunes por ahí ya. Así ok, sabemos. Para mí que bueno, sí, seguro que sí nos va a dejar. sí, al menos, digamos así, sí que no le va a permitir, digamos así, todos los elementos a mano. Al menos para el examen tendríamos que proveerle un listado de lo que esté, digamos así, en la hoja, ¿verdad? Entonces, Sí, para que puedan usar. Bueno, y básicamente sería eso, ¿verdad? Para explayarse mejor sobre el esquema, al menos, digamos así, para el 103, faltaría, digamos así, que sepan lo que es el control en cascada y por- porque básicamente acá en el lazo 101 solamente se usa una variable para el control, al igual que el 102, pero para el 103 ya se usa dos variables. Eh, y a ver un poco. Y básicamente eso para el primer parcial. Eh, Vamos a ver qué pide. Hoy, por ejemplo, dijo, digamos así, para armar esto, ¿verdad? O sea, nunca se armó un esquema de control, sino más bien era que ustedes puedan identificar los elementos y explicar, ¿verdad? Ah, voy a preguntarle un poco al ingeniero a qué se refirió con eso, ¿verdad? Bueno, me supongo que él quiere darles un problema, o sea, un problema de aplicación y ustedes armen eh, este esquema de control, ¿verdad? Yo creo que, según entiendo, ustedes ya tuvieron una clase con él, ¿verdad? O sea, una materia anterior, ¿verdad? sí, 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 ¿Cómo, ya tuvimos. cómo se llama la materia? Plan y control de la producción. Ah, ¿y vieron así esquemas así de este tipo? ¿O flujograma, creo que dijo, ¿verdad? Sí, eso sí, Ah, ya. pero es así, esta cosa, no. No, y esto más bien es, o sea, si vos ves, te vas en una planta, vas a ver, digamos así, esquemáticos donde, aguantar un ratito, te muestro. Bueno, bueno.
Bueno, se me perdió la foto ahora. Pero, por ejemplo, en las pasteurizadoras generalmente así se ve, digamos, así un esquema completo de este tipo en una placa, ¿verdad? Y tiene así unos cuantos LEDs que te indican, digamos, así las distintas partes de la máquina y que esté funcionando, ¿verdad? Entonces, cuando vos ves, digamos así, te das una idea de cómo está funcionando y en especial si, no sé, ponerle que ya no emite más, o sea, que no está más leyendo, digamos, acá el flujo, entonces te da, digamos así, una idea del fallo o qué puede estar pasando, ¿verdad? O sea, este sería digamos así, la foto general de todo tu proceso. Eh, Al menos, digamos así, de lo que se me viene a la mente de intercambiador de calor, ¿verdad? Supuesto, hay procesos así que son mucho más complejos y estos planos, digamos así, llenan un acero completo, ¿verdad? Al menos así los planos de Petropar y eso, digamos así, sí. Básicamente, digamos así, cuando más válvulas tenga, digamos así, se expande mucho más, ¿verdad? Lástima que no encuentro la foto, a veces Ah, era bastante, bastante bueno, ¿verdad? Y también, bueno, teniendo, o sea, generalmente el que diseña, digamos así, una planta para un proceso, empieza con este, ¿verdad? O sea, qué es lo que tiene que hacer, digamos así, desde acá se va para abajo, ¿verdad? O sea, este sería el esquema funcional, por así llamarlo. Entonces, de acá, digamos así, vos tendrías que pensar para comprar, digamos así, un sensor de flujo, un controlador, armar tu tablero, qué tipo de válvula es el indicado, digamos así, para el proceso, y así sucesivamente, ¿verdad? Bueno, ¿alguna consulta de la parte neumática? profe, cuando esté practicando lo que creo que me van a surgir más dudas. Ok, En la ok. semana te puedo molestar cualquier cosa, ¿verdad? Sí, sí, sí. Yo ahora mismo estaba tratando de armar eh, este. Acá voy a dejar los ejercicios, eh, los ejercicios propuestos. Y esos ejercicios propuestos lo que les rogaría que hagan y si tienen alguna consulta, me preguntan, ¿verdad? O sea, Profe, de entonces de la parte práctica sería neumática, ¿verdad? neumática. Sí, Y del el profe todo, ¿verdad? Y ver bien los temas, los esquemas y eso que explicó. sí. O sea, como ejercicio sería armar uno, ¿verdad? O sea, eso es lo que te comenté que no, con el Sí, ingeniero que no. Guthrie no llegábamos a eso, ¿verdad? Pero al menos para la teoría para este primer parcial, es así entender, digamos así, la simbología que está presente ahí, identificar la variable manipulada y controlada y explicar, digamos así, a grandes rasgos qué hace cada lazo de control. Dale, profe. Bueno, bueno. Ok, quedo atento entonces a cualquier consulta de ustedes. Dale, y Ahí, vamos a estar entonces viendo los propuestos que ok, alzás. Y creo que el librito ese también que las pasadas nos mostraste, esos ejercicios resueltos también. Ah, era eh, como un librito, la verdad. No sé cómo. la guía práctica. Sí, 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 sí ese que era sale. así todo. Sí, como te decía, digamos, acá lo que hace es explica paso a paso, ¿verdad? Podría sacar, por ejemplo, un ejercicio de este tipo, ¿verdad? Tipo, acá, digamos así, Ay, completar fue la profe, simbología. es demasiado denso ya parece. No, no, o Bueno, sea, estos son finales de carrera magnéticos nomás, ¿verdad? Que nos llegamos a tocar, ¿verdad? Pero acá sería poner así una válvula A nomás, ¿verdad? El tema es que, desde mi punto de vista, no tiene sentido que ustedes memoricen la simbología. Si tienen su celular a mano y si ven, digamos así en planta, por ejemplo, no te acordás qué era lo que significaba esto, entras a Google y vas a pillar, ¿verdad? O sea, en la actualidad no tiene claro. sentido memorizar, o sea,
tiene sentido saber utilizar los elementos que tenés a mano, ¿verdad? O sea, por eso, digamos así, yo al menos a mí no me convence sacar uno donde tengas que completar los cuadritos, ¿verdad? Eh, es mi punto de vista, ¿verdad? Y si el profesor me da a elegir, prefiero más, digamos así, tipo aplicaciones como el que salió el semestre pasado. Ok, quedamos Bueno, así profe. entonces. Está. Avísanos cualquier cosa. Dale, dale. Y con Dale. respecto a la grabación del 27, yo busqué en mi drive y no encontré, o a menos que el profesor tenga, le voy a decir si no